¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Quiero compartir en esta oportunidad el mensaje titulado ¿Qué te genera el oír a Dios hablándote? ¿Qué te genera el oír a Dios hablándote? Para ello quiero que me acompañes al libro de Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y hay allí una declaración del profeta que va a ser el eje sobre el cual va a girar este mensaje. Dice así, Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El nombre Habacuc significa abrazar, pero quisiera que veamos algunos aspectos importantes en relación a lo que deseo transmitir respecto de lo que Dios puso en mi corazón para este mensaje. Primeramente, debemos destacar lo siguiente: Dios hablando y un profeta, un hombre escuchando. Dios hablando y un profeta escuchando. Siempre que Dios habla, busca que haya alguien que esté atento, escuchando lo que Dios tiene para decir. Y el profeta Habacuc declara, he oído tu palabra y temí. El temor que siente Habacuc es el resultado de escuchar a Dios y de escuchar lo que Dios estaba diciéndole. Mis queridos, el verdadero profeta es aquel que primeramente, antes de emitir un mensaje, ha escuchado a Dios y entonces, recién entonces, tiene en sus labios un así dice el Señor y no un yo declaro. Mucho cuidado con esto. El tiempo que estamos viviendo se presta para un montón de confusiones, entre las cuales no podemos discernir verdaderamente a los profetas genuinos de aquellos que solamente ejercen un oficio profético basándose en una capacidad que alguna vez alguien les dijo que tenían. El verdadero profeta es aquel que ha escuchado primero a Dios y entonces tiene en sus labios un así dice Dios, así dice el Señor, y no un yo declaro, yo decreto, yo establezco. Quiero que podamos entender esto para no confundirnos. Para tener un así dice Dios, así dice el Señor en sus labios, este hombre de Dios, este profeta llamado Habacuc, primero debió escuchar a Dios. Y eso es lo que tiene que suceder también con los profetas de este tiempo. El verdadero profeta, antes de salir a decir yo declaro, yo decreto, yo establezco, primeramente debe oír a Dios, debe escuchar atentamente lo que Dios desea comunicar y de sus labios va a salir un así dice el Señor. El hombre de Dios entonces primeramente debe oír a Dios porque lo que va a comunicar es un mensaje de Dios para los hombres y no de hombres para hombres. A muchos cristianos por estos días les encanta estar en primera fila cuando saben que viene algún profeta, porque la mayoría de los profetas contemporáneos solamente tienen en sus labios un yo declaro esto y aquello sobre tu vida, pero carecen de un así dice el Señor. Eso, lisa y llanamente, es inmadurez espiritual y obviamente no conduce más que a seguir fomentando la inmadurez espiritual en el pueblo. Cuando Habacuc escuchó lo que Dios le estaba hablando, se llenó de temor. Él dijo, he oído tu palabra y temí. La pregunta que yo quiero hacerte en esta hora y quiero hacérmela también a mí mismo, ¿qué nos genera a vos y a mí cuando escuchamos a Dios hablarnos? ¿Qué nos genera? ¿Qué sucede dentro nuestro cuando recibimos una palabra de parte de Dios directamente hacia nuestra vida? ¿Qué es lo que se produce? Este hombre se llenó de temor, dijo, he oído tu palabra, Dios, y temí. Quiero que podamos comprender lo siguiente y no olvidar esta declaración de Habacuc, he oído tu palabra y temí.
Pasaron muchísimos años de silencio entre Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primero del Nuevo Testamento. Años donde Dios no emitió al parecer palabra alguna. Básicamente, y de acuerdo a la Escritura, pasaron 400 años de silencio. 400 años desde Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primero del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. 400 años donde el pueblo no pareciera haber recibido una palabra de parte de Dios. Solamente vivieron de una espiritualidad prestada, de lo que habían escuchado de sus antepasados, pero en ese momento ellos carecían de una palabra de Dios. Si sacamos la cuenta, si hacemos números rápidos, podemos afirmar que fueron al menos 4 generaciones que no pudieron oír a Dios hablándoles. 4 generaciones, por lo menos, transitaron sus días por esta tierra, siendo parte del pueblo de Dios, sin poder tener una palabra fresca, precisa y actual de lo que Dios pretendía para ellos. Esto es tremendo cuando lo dimensionamos y cuando entendemos el valor que tiene una palabra de Dios. 400 años de silencio, lo que se conoce en teología como el período intertestamentario, años donde el pueblo no tuvo palabra de Dios. Yo quiero que vos y yo podamos pensar lo que significa no tener una palabra de Dios, es no saber hacia dónde ir, no saber qué decisión tomar, no tener promesas de las cuales nosotros podamos aferrarnos y agarrarnos en momentos de dificultad. Esto es tremendo. El motivo de dicho silencio solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo conoce. Lo cierto es que por lo menos transitaron 4 generaciones durante ese lapso, desde Malaquías hasta Mateo, 4 generaciones siendo parte del pueblo de Dios que no pudieron escuchar a Dios más que por el testimonio de sus antepasados y lo que alguna vez alguien les pudo haber contado. No tenían una palabra actual para ese tiempo. Esto es realmente tremendo. Por eso entiendo lo que pudo sentir Habacuc cuando dijo: he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Y quiero que sigamos profundizando en esto de la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Dice Primera de Samuel 3, del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, presta atención a esa declaración, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo y donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Presta atención a esto, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo
oye. Quiero que entendamos lo que sucede en esta historia. El versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Como Dios no hablaba siempre, a Samuel se le dificultó discernir la voz de Dios. Recién a la tercera vez, y con ayuda de Elí, pudo reconocer que era Dios el que hablaba. Mis queridos, tenemos toda una generación de cristianos a lo largo y ancho de este planeta Tierra que no puede reconocer la voz de Dios entre tantas voces, porque no han sido entrenados en el discernimiento de ella. No reconocen cuándo es Dios el que está hablando y cuándo es su líder, su pastor, su profeta, quien sea. No pueden discernir la voz de Dios entre tantas voces. Pueden reconocer la voz de su líder, pueden reconocer la voz de su pastor, pero no pueden reconocer cuándo es Dios el que directamente les está hablando para marcarles alguna cosa en particular. Es tiempo de que las voces de hombres se silencien un momento para que vos y yo podamos escuchar a Dios. Es tiempo de que tus oídos espirituales se entrenen para poder saber cuándo es Dios el que está hablando. Samuel no pudo entonces reconocer la voz de Dios, la confundió con la voz de Elí. Nosotros necesitamos comprender la importancia de escuchar a Dios y saber qué es Dios el que está hablando y qué es lo que nos está hablando, y que eso a su vez despierte dentro nuestro un temor enorme por su palabra, porque cuando no tenemos claro que es Dios el que habla, corremos el riesgo de que nos suceda lo mismo que le sucedió a Samuel, confundir voces de hombres con la voz de Dios. Y esto es peligroso. Vivimos en un tiempo muy peligroso. Por lo tanto, necesitamos entrenar nuestros oídos espirituales para poder discernir la voz de Dios claramente. Tenemos que entrenarnos en esto. No podemos postergarlo más tiempo. Hay toda una generación de cristianos que no puede saber cuándo es Dios el que habla y cuándo es un hombre el que está hablando. Tal vez porque nos hemos acostumbrado a que haya abundancia de palabra, es que no sentimos la necesidad de apreciarla como tal, como la palabra de Dios viva y eficaz que es, como la palabra que creó el universo y que se sostiene por esa misma palabra. Entonces tomamos como normal y natural que Dios nos hable, aunque por dentro no se nos mueva un pelo. Pero pensá en Habacuc, él dijo: he oído tu palabra y temí. Y pensá por un momento también en la vida de este joven llamado Samuel. No pudo diferenciar la voz de Dios porque no había conocido a Dios y aún la palabra no se le había revelado. Y no pudo diferenciar la voz de Dios de la voz de su líder. Esto es lo que sucede cuando no apreciamos la palabra de Dios. El profeta, insisto, dijo: he oído tu palabra y temí. Estamos a veces tan acostumbrados a que reunión tras reunión haya una palabra que pareciera ser que todo es normal, todo es natural y no le damos el peso a la palabra que realmente tiene. Ahora, quiero que pensemos juntos: ¿por qué sintió temor el profeta? Habacuc declara: he oído tu palabra y temí. Sintió temor luego de oír a Dios por varias razones. Primero, por quien hablaba. Reconoce la voz de Dios como voz de autoridad y de mando, y que en este momento le estaba hablando directamente a él. Si oír a Dios no nos genera temor, es porque entonces no estamos entendiendo quién es el que nos está hablando. Imagínate la cara de asombro de este profeta llamado Habacuc. Dios hablándome a mí, Dios expresándome qué es lo que quiere hacer, hablándome a mí, habiendo podido elegir a tantos otros mejores que yo, me elige a mí y me habla a mí. Yo me imagino esa expresión en el rostro de este hombre, asombrado porque el Dios de los cielos se estaba dirigiendo a él y descartando a otros quizá más preparados que él. Yo espero que me puedas entender lo que estoy queriendo transmitir de parte del corazón de Dios en esta oportunidad, en este mensaje. Preguntas que me hago y que quiero hacerte. ¿Por qué muchos no responden al pedido de Dios? ¿Por qué hay quienes todavía no toman la determinación de hacer aquello que Dios les ha pedido?
porque quizá están confundiendo la voz de Dios con la voz de su líder y están creyendo que es el pastor que predica quien les está pidiendo que hagan lo que deben hacer. No pueden ver que detrás de ese hombre está el mismísimo Dios de los cielos hablándoles. Mientras no entiendas que es Dios quien te está hablando, llamándote la atención por alguna razón, entonces no sentirás temor a causa de lo que estás escuchando, a causa de su palabra. Mientras creas que es el pastor quien está emitiendo un mensaje o predicación, entonces probablemente no logres ver a Dios hablándote. Por consecuencia, todo te dará lo mismo. Será igual tu vida hoy, dentro de 10 años. A estas alturas está más que claro que Dios usa hombres que Él ha levantado para hablarle a su pueblo. Habacuc y quien está hablando en este momento son y somos ejemplos claros de esto, pero la voz primera de autoridad y a la cual debemos reconocer y responder es a la voz de Dios. Si no puedes reconocer esto, entonces tampoco podrás reconocer la voz de tu pastor cuando éste te hable y te diga algo. Esto es así, nos guste o no, esto funciona así. Si no podemos reconocer la voz de Dios como una voz de mando y de autoridad, tampoco podremos reconocer la voz del pastor cuando éste nos hable, nos quiera corregir o nos quiera instruir acerca de algo. Entonces, Habacuc siente temor por quien le está hablando. La segunda razón por la que este hombre siente temor es por el anuncio de lo que vendría. Dios le está contando, le está hablando a Habacuc acerca de lo que vendría. Mis queridos, tenemos que entender que cuando Dios viene y nos habla es porque directamente nos está incluyendo en aquello que viene. Dios no solamente te habla para tratar de ordenar tu vida, no está solamente buscando a alguien que lo escuche. Dios nos habla para contarnos acerca de sus planes y para que sepamos que estamos involucrados en lo que Él tiene en mente. Dios no viene solamente a hablarnos y a darnos una palabra para que nosotros podamos mejorar en algunas cosas. Dios viene solamente a contarnos y a decirnos que además de esas promesas que Él puede llegar a darnos, además de animarnos y fortalecer nuestra vida espiritual, viene también con la intención de que podamos entender que Él nos está incluyendo en sus planes y que de alguna manera nosotros vamos a tener que responder también a lo que Dios nos está hablando. A partir de ese momento, a partir del instante en que Dios te habla y te anuncia lo que viene delante, no tienes más remedio que empezar a moverte. Habacuc sintió temor al oír a Dios porque sabía que a partir de ese momento, a partir del instante en que él había oído a Dios, ya no podría permanecer pasivo. Si Dios te está hablando en este tiempo, entonces la muestra más clara de que estás escuchando a Dios será que harás de acuerdo a lo que Dios te está hablando. Ya no habrá espacio para la pasividad, para la comodidad, ninguna otra excusa será válida delante de Dios. Desde el momento en que Dios te habla, Dios te está incluyendo en sus planes. La tercera razón por la que este hombre se llenó de temor al oír a Dios es porque tenía en mente los tiempos de silencio de Dios en el pasado. Este hombre tenía en mente aquellos tiempos en los que Dios había hecho silencio. Él se acordaba de eso y por eso sentía tanto temor. Sabía de esos tiempos donde la palabra de Dios había escaseado y entonces al ser plenamente consciente de ese suceso es que entendía que no podía permitirse el naturalizar el hecho de que Dios siempre habla. ¿Y qué pasaría si un día al reunirnos nos damos cuenta de que no hay palabra de Dios? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué pensaríamos al respecto? ¿Sabés por qué no nos genera nada en ciertas ocasiones la palabra de Dios? Porque nos hemos acostumbrado a que cada vez que nos reunimos hay una palabra traída por el pastor, por algún líder o en todo caso por algún invitado, pero venimos a las reuniones confiando en que palabra no faltará. Y si acaso pasara que faltara palabra, no habrá quienes sin ningún reparo levanten su voz acusando y tildando al pastor de vago, de irresponsable, de perezoso, de que no hace bien su trabajo y tantos calificativos
dubitativos como personas haya opinando. Sin embargo, no nos preocupa que cuando Dios nos habla no nos genere absolutamente nada el oír a Dios. Mis queridos, no nos acostumbremos y demos como natural el hecho de que siempre habrá una palabra de Dios esperando por cada uno de nosotros. Tiene que despertarse en nosotros, en cada uno de nosotros, un temor reverente y profundo en relación a la palabra de Dios. Que la abundancia de pan no nos lleve a ser desagradecidos por completo. Que la abundancia de palabra no nos haga naturalizar que siempre la palabra de Dios va a ser abundante. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si mañana Dios dice, no voy a darles palabra? ¿Qué pasaría? ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra primera reacción? Quiero compartirte un pensamiento para que podamos entender un poco más esto que estamos hablando. Cuando naturalizamos algo, es cuando comienza nuestra ingratitud y menosprecio hacia ello. Cuando naturalizamos las cosas, no le damos el valor que realmente tienen. Y por eso muchas veces somos ingratos. Cuando nos acostumbramos a la abundancia es cuando no la agradecemos. Cuando nos acostumbramos a tener mucha palabra es cuando la menospreciamos. Por eso mucha gente se presenta en los días de reunión y sabe que va a haber una palabra, pero porque ha naturalizado el tener siempre en cada reunión una palabra. Mis queridos, no naturalicemos las cosas, porque cuando damos por sentado que las cosas van a ser, es cuando nosotros entramos en un estado de ingratitud y de menosprecio hacia las cosas importantes. No somos agradecidos por el día a día. Muchas veces perdemos de vista que Dios nos da todas las cosas y naturalizamos el tener un plato de comida, naturalizamos el tener salud, naturalizamos el tener a nuestra familia bien, naturalizamos el tener un techo y por eso muchas veces dejamos de ser agradecidos y de valorar realmente aquello que tenemos. Cuando naturalizamos las cosas es cuando entramos en un estado de ingratitud y de menosprecio por esas cosas. Cuando naturalizamos el siempre tener una palabra de Dios por tu pastor, es cuando dejas de agradecer por la palabra y menosprecias la tarea pastoral. Esto es una bomba. Porque hay mucha gente que naturaliza las cosas espirituales. Viene a la iglesia, viene a la reunión convencido de que va a haber una palabra. Entonces deja de agradecer por la palabra y menosprecia la tarea pastoral. Ahora, ¿qué pasaría? Insisto con esto. ¿Qué pasaría si el día de reunión vos llegás, te encontrás con que ese día Dios no emitió palabra, hizo silencio? Por eso tiene mucho más peso lo que dijo Habacuc. He oído tu palabra y temí. Tu palabra, el escucharte hablar, Dios, me llenó de temor. Porque aunque él no vivió el tiempo de Malaquías, no fueron contemporáneos. Esos 400 años desde Malaquías hasta Mateo, él no los experimentó, pero sí seguramente ha recordado lo que le pasaba a Samuel, seguramente por la oralidad, por la transmisión oral de los eventos, le llegó a este profeta la historia. Habacuc, hubo un tiempo en que la palabra de Dios escaseaba. Entonces por eso este hombre dice, no puedo menos que temer delante de la palabra de Dios, no puedo menos que llenarme de temor al oír lo que estoy oyendo. Dios me está hablando. Seguramente que recordaba esos periodos de escasez de palabra. ¿Qué pasaría si mañana Dios empieza a reducir su palabra para la iglesia? ¿Cuál sería tu reacción? Seguramente que algunos dirían, bueno, el pastor no está haciendo bien su trabajo. Ahora, ¿por qué no pensar que a lo mejor puede sucedernos eso por no darle el peso que la palabra tiene? ¿Por qué no pensar que si mañana faltara palabra, seguramente es porque no hemos valorado todo lo que Dios nos ha hablado hasta el día de hoy? Mis queridos, que no nos pase. Ruego a Dios que nunca naturalicemos el tener una palabra de Dios en cada reunión, que siempre vengamos a las reuniones con la expectativa de decir, Señor, si hoy me vas a hablar, yo quiero temer porque es tu palabra, es tu mente la que se está exponiendo allí en cada palabra. Señor, son tus pensamientos para mi vida y para la vida de la iglesia y para lo que viene. Dios
He oído tu palabra y temí, dijo Habacuc. Ruego a Dios entonces que nunca naturalicemos el tener una palabra de Dios en cada reunión. Y si acaso lo hemos hecho, hemos menospreciado lo que la palabra de Dios realmente significa, que entonces podamos pedirle perdón a Dios, porque puede llegar el día en que Dios decida hacer silencio y no hablar. Puede llegar el día en que Dios diga, ok, no valorás que yo te doy todos los días un plato de comida, voy a hacer que empiece a escasear. Ahí entraríamos en otra etapa. Voy a hacer que porque no valorás lo que te doy día a día, empieces a tener un poquito menos. Y ahí comenzaremos a lamentar por no haber valorado todo lo que Dios nos ha dado, por no haber valorado su palabra, por no haber valorado sus bendiciones, por no haber valorado su presencia, su cuidado, su protección, su provisión, por no haber valorado todo lo que Dios ha hecho. Quizá cuando llegue ese día, ojalá no llegue nunca, pero si llegara ese día, comenzaremos a lamentar por no haberle dado el peso específico a la palabra de Dios y a todo lo que Dios nos da. He oído tu palabra y temí, dijo el profeta. Que sea esa nuestra reacción a partir de hoy, cada vez que escuchemos una palabra de Dios, cada vez que nos sentemos a su mesa y sepamos que Dios tiene algo para decirnos, que nosotros podamos tener la misma actitud y el mismo sentido de este profeta. He oído tu palabra y temí. Que no nos pase de naturalizar el hecho de tener una palabra de Dios en cada reunión. Mis queridos, hasta acá la palabra del Señor. ¿Qué te genera el oír a Dios hablándote? Bueno, que podamos sentir lo que sintió Habacuc, temor de Dios, temor de Dios. Les mando un gran abrazo, que el Señor les bendiga mucho. Hasta cualquier momento.